Muy buenas. Vamos a continuar con la introducción a nuestra clase de hidrología. Estábamos definiendo lo que son un sistema hidrológico, o más bien una cuenca, pero vamos a definir lo que es un sistema. Un sistema es realmente una porción del universo que podemos nosotros analizar de manera independiente y que está compuesta por diversos elementos que están interrelacionados. En un sistema pueden ocurrir procesos de transferencia y transformación de masa y energía, los cuales pueden ser de naturaleza física, química, mecánica, biológica. En el caso nuestro de la hidrología, un sistema hidrológico se entiende como un conjunto de componentes y procesos que regulan el movimiento, el almacenamiento y la transformación del agua en nuestro planeta Tierra. Tenemos entradas, como lo vimos en la clase, que son los aportes de masa o de energía que llegan al sistema, como es la precipitación, la radiación solar, el flujo de agua subterránea que puede estar entrando en una cuenca. Pero también tenemos salidas. Las salidas son las pérdidas del sistema, como lo es la escorrentía, la evapotranspiración, la infiltración también si sale del sistema, o incluso cuando hablemos de sedimentos y de nutrientes, ¿no? Eh, Tenemos que nuestra cuenca de drenaje pues actúa como una unidad funcional donde se van a integrar todos los procesos hidrológicos que pasan en ella o sobre o bajo de la superficie del suelo, perdón. Según la interacción con el entorno, entonces un sistema puede clasificarse en dos formas. Puede ser aislado, lo que conocemos nosotros como un sistema cerrado, donde no hay intercambio ni de masa ni de energía con su entorno, que es algo hipotético porque no existe en la naturaleza, en un sistema prácticamente aislado. Eh, por eso llegamos a una interpretación de lo que puede ser un sistema más bien cerrado, donde solamente hay intercambio únicamente de energía, pero no de masa, ¿no? Incluso el planeta Tierra puede ser considerado como un conjunto eh, eh, cerrado con respecto al tema de la materia. En cambio, cuando hablamos de un sistema abierto, vamos a tener un intercambio tanto de masa como de energía con su entorno. Los sistemas hidrológicos reales son de tipo de este tipo, ¿no? Porque reciben precipitación, energía solar, sedimentos y nutrientes al mismo tiempo que hay salidas como la escorrentía, el vapor de agua, el flujo subterráneo, ¿no? Entonces, en resumen, esto es un sistema hidrológico que es abierto porque el agua circula en sus diferentes fases y formas, impulsada por energía solar, la gravedad, e integra toda una serie de procesos físicos, químicos y biológicos en el espacio que vamos a conocer nosotros como una cuenca. Estos son los procesos hidrológicos que se suceden. Vamos a explicar dos sistemas de procesos hidrológicos, por así decirlo, porque uno tiene que ver precisamente con la variable tiempo. Es decir, en el lado A, nosotros vamos a mirar, vamos a aprender en este lado A, los procesos hidrológicos que se suceden en un tiempo bastante corto. Es tema de análisis. Todos se suceden al mismo tiempo, pero realmente cuando el tiempo es muy corto, pues hay algunos procesos que realmente no tienen tanta influencia. Y en el lado B, pues vamos a mirar todos esos procesos largos. Yo creo que nos vamos a concentrar en el lado B y el lado A, pues es simplemente una simplificación, como vamos a ver. Entonces todo, la línea punteada viene siendo entonces nuestro volumen de control. Aquí vamos a tener una entrada de precipitación del agua lluvia y hay una intersección en este plano donde el agua lluvia pues es intersectada por la vegetación, es decir, no llega
directamente al suelo. Cuando ya la vegetación pierde esa capacidad de sostener, tiene una capacidad máxima, pues la lluvia o el agua pues va a llegar hasta el suelo. Y hay precipitación que llega, como en este caso, directamente hasta el suelo. El agua, una vez está en el suelo, pues empieza a ocupar esos espacios de los poros en el suelo, y empieza el suelo, pues obviamente, a ganar humedad, y se empieza a almacenar entonces el agua en el suelo, y puede descender también hacia los estratos más bajos, donde está el nivel freático, ¿no? Es decir, el agua ya en este espacio, ya los poros están completamente llenos de agua, y se considera que el agua está saturada y puede fluir en caso de que estén las condiciones, como agua subterránea, ¿no? Una vez el suelo esté saturado, o la infiltración sea menor que la tasa de caída de lluvia, pues entonces vamos a tener zonas de encharcamiento, si la inclinación da, pues vamos a tener la escorrentía superficial, el agua que va a estar por encima de la superficie del terreno. Y esa escorrentía va a llegar a los canales, y en este caso representado por esta caja acá, canales, arroyos, ríos, etcétera, ¿no? Pero al igual, el agua que está en el subsuelo, el agua de la humedad, pues también, debido a la inclinación del terreno, vamos a tener flujo de agua llegando hacia esos canales, y también el agua saturada eh, del agua subterránea, pues también va a generar lo que nosotros conocemos como el flujo base. Es decir, todos estos flujos van llegando hacia los canales. Y esto va a ser la composición de lo que sucede en una cuenca. Pero en el lado A, si vemos, una de las cosas que desaparece viene siendo los procesos de evapotranspiración, y también los procesos de agua subterránea. Se resumen todo en lo que es el flujo base. Es decir, es una simplificación de qué se hace, porque realmente los otros flujos, en ciertos estudios o por la escala de tiempo, son tan pequeños en comparación con, por ejemplo, como lo que sucede con la precipitación, ¿no? Eso es para explicar esta parte, que es crucial y esencial entenderlo. Y desde aquí ya enseguida les mando un aviso. Es prácticamente, este dibujo tienen que aprenderlo a hacer, porque va a ser una de las cosas que vamos a utilizar mucho en nuestro curso de hidrología. Es el tiquete de entrada, por decirlo así, para poder hacer un buen examen. Vamos a mirar entonces lo que son los sistemas o los procesos hidrológicos. Estos procesos hidrológicos pues se relacionan a menudo con los flujos o las concentraciones de volúmenes de agua, o puede ser cualquier otro tipo de material, pero nosotros nos concentramos entonces en volúmenes de agua. Y nos interesa a nosotros sus momentos o el tiempo de ocurrencia, es decir, cuándo suceden, aunque en general esa correspondencia también se puede establecer en el espacio, o ambos, en el tiempo y en el espacio, ¿no? Entonces las escalas que vamos a utilizar en los procesos hidráulicos son diversas, es decir, van desde la escala de todo el mundo global hasta la más utilizada, como la vemos ahí en la gráfica, que viene siendo la cuenca hidrográfica. Delimitamos una zona donde sabemos que la precipitación que llega ahí va a llegar en un punto de salida que se va a denominar escorrentía. Entonces, por ejemplo, la evolución continua en el tiempo de los caudales que fluyen a través de la sección de salida de una cuenca, en un caso de un proceso hidrológico, representa esa síntesis de la variable, en que esta caudal tiene una interacción con el tiempo, es decir, que va a depender del tiempo, lo que hace que sea bastante complejo y dinámico los procesos hidrológicos que actúan sobre el tema de la escorrentía superficial en este caso. Los procesos hidrológicos, pues, debido a esos cambios, pues nosotros tenemos que monitorearlos en tiempos discretos, ¿no? De acuerdo a ciertos estándares que vamos a mirar nosotros más adelante en la clase. De esa manera nosotros podemos tener datos hidrológicos, y de esos datos podemos tomar muestras, y esas muestras y esos datos van a ser elementos claves para el análisis
y para la toma de decisiones en nuestros proyectos de recursos hídricos. Aquí vemos un ejemplo de lo que hacemos en el día a día en el tema de hidrología y que muchos de ustedes podrán aprender, ¿no? Es que es el tema del uso de los modelos hidrológicos que simulan realmente estos procesos. En la pantalla vemos en el panel A la delimitación de una cuenca, es decir, visto desde arriba cómo podemos delimitar para este punto en especial cuál es la cantidad de agua que escurre a través de estas laderas, y esa cuenca la dividimos en áreas más pequeñas para saber cómo drena a través de una red de canales y arroyos hasta llegar a este punto. Esa situación espacial la podemos trasladar a un modelo como lo vemos en el panel B, como si fuera una serie de tuberías que se están conectando unas con otras para llevar el agua hasta el punto más bajo. Este esquema de modelo, como lo vemos acá en este panel, pues es el modelo del GKHMS, es un modelo de los modelos más utilizados para poder determinar esa variación del caudal en el tiempo que les hablaba en algún momento. Más adelante podemos ver este tipo, esto pues hace parte de otro artículo. Prácticamente estas cajas que vemos acá vienen siendo zonas de almacenamiento, es decir, que nosotros vamos a mirar, vamos a tratar de modelar a través de compartimientos donde tenemos entradas y tenemos salidas, y las salidas pueden ir alimentando a otro compartimiento, algo así como les estaba explicando en clase con respecto a los embalses y las zonas de siembra, ¿no? Entonces, con el fin de mirar pues estos problemas, nosotros en hidrología lo que hacemos es la utilización de estos tipos de modelos, que es simplemente la representación simplificada de lo que pasa en la realidad. Los modelos pueden ser categorizados de varias formas, como físicos, análogos o modelos matemáticos, pues que son los que más eh, utilizamos nosotros dentro de la hidrología, pues realmente pues son los más fáciles y que realmente están representando muy bien en algunos casos los fenómenos que pasan en la hidrología. En el libro de texto anterior, pero que todavía estamos utilizando en el 20 Show, hay una muy buena introducción del concepto de lo que es un sistema hidrológico como una estructura o volumen en el espacio que está rodeado por una frontera y que acepta agua y otras entradas y que operan de manera interna y producen una salida. Eso es lo que es realmente la modelación de un sistema hidrológico, ¿no? Que realmente estamos viéndolo, vamos a ver como una colección de funciones matemáticas que están organizadas en una manera lógica, donde cual podemos tener un nexo entre lo que es la entrada y la salida. Y como ya lo hemos visto, la entrada es realmente los datos de precipitación, o incluso pueden ser los datos del flujo que existen en un arroyo, y podemos tener de salida la simulación de lo que podría ser la probabilidad de flujos de inundación en el sistema. Entonces, el modelo, o en este caso, pues en su forma matemática está o va a estar compuesta por un set de ecuaciones que van a contener una serie de parámetros, y eso es lo que vamos a aprender nosotros en hidrología: cuáles son esas funciones matemáticas, cuáles son esos parámetros, cómo vamos a escoger esos parámetros y cómo podemos interpretar entonces nosotros la salida de esos modelos. Esto es para mostrar que dentro de los modelos clasificados por 20 Show, también en el mismo libro pues se habla de que hay modelos que miden la variación espacial, hay modelos que tienen su dependencia en el tiempo, pero también hay modelos que son o que se atienen a mirar lo que es el concepto de aleatorio, ¿no? Entonces hay una parte aleatoria muy importante de nuestro
modelos, y dentro de lo aleatorio nosotros podemos tener modelos que pueden ser determinísticos o estocásticos, ¿no? Entonces, el determinístico quiere decir que no considera la variable aleatoria eh, prácticamente, pero realmente entonces en sus entradas o salidas pues pueden o no contienen pues esa incertidumbre que se causa a través de la medición, ¿no? En contraste, ya un modelo estocástico pues puede tener varias salidas, es decir, el modelo determinístico tiene una sola y el modelo estocástico puede tener varias salidas con una sola entrada, es decir, podemos tener una entrada y podemos tener varias salidas. Y la interpretación que tenemos que dar es simplemente mirar cuál es la, la salida que podría ser la más probable, eh, o cuál es el rango de probabilidad que podríamos tener con esa salida. Entonces, si nosotros tenemos un proceso de lluvia y queremos ver cuánto caudal se está produciendo, pues ese caudal que se produce medido en un modelo estocástico, vamos a mirarlo a través de cuál es su probabilidad. Entonces, eh, como eh, prácticamente todos los procesos hidrológicos son eh, aleatorios por naturaleza, entonces nosotros podemos hacer, a pesar de que sean aleatorios, podemos hacer una serie de predicciones pero si hemos medido, por ejemplo, los datos de precipitación, etcétera, ¿no? O incluso de caudales. Pero fíjense que lo que está mostrando la, la diapositiva es un caso muy famoso dentro de la hidrología de señor Michael Fish, era un eh, meteorólogo de la BBC, que en 1987, pues una persona lo llamó preocupada porque había escuchado que venía un huracán y él pues le dijo que no se preocupara, que eso no iba a suceder, ¿no? Y horas después, en la madrugada, llegó una de las tormentas más devastadoras que azotó el sur de Inglaterra. Fue una de las peores tormentas que no se habían visto pues en 300 años, con vientos bastante altos. Murieron varias personas, hubo millones de, de, de árboles que fueron prácticamente arrancados, y hubo daño pues en todas infraestructuras y viviendas, ¿no? Y tanto así que el- él pues prácticamente no estaba hablando, según dicen, de un huracán o la tormenta esta que llegó, sino de un huracán en la Florida, pero tanto así que ya fue demasiado tarde, y el episodio esto en la prensa británica la llamaron el Michael Fish, el huracán de Michael Fish, ¿no? Entonces, la frase quedó casi como un chiste, una especie de chiste nacional en el Reino Unido, pero fíjense que a partir de este error se mejoró radicalmente los modelos y los sistemas de, de alerta temprana en ese país, ¿no? Entonces, eso es como una lección como para mirar realmente eh, que hay una variabilidad natural de tipo aleatorio, pero que nosotros tenemos el conocimiento que podría determinar con qué rango de probabilidad podríamos tener ese tipo de sucesos de tormentas como en este caso. Pues tenemos sabemos que estas variables o estos procesos son aleatorios, pero también vienen atados con un tema periódico, es decir, que sabemos en qué época se están presentando de manera regular, ¿no? Es decir, que podemos saber en qué tiempo, aunque ahorita está cambiando un poco eso, se sucede pues las máximas precipitaciones o los problemas de inundación, como lo estamos viendo en el video, ¿no? Pero entonces la idea es que nosotros debemos utilizar entonces esas relaciones
ya sea conceptuales, perdón, o empíricas que se está utilizando en la hidrología física moderna, o modelos de tipo determinísticos y estocásticos que combinan de manera efectiva esas herramientas de decisión para hacer un análisis certero de lo que son los recursos hídricos. Pero también hay que recoger la visión de lo que es el conocimiento que tienen o que han tenido las personas que viven dentro de la zona, ¿no? Entonces muchas veces vamos a hacer estudios en los cuales tendríamos que preguntarle a la gente de qué es o cómo se suceden los procesos de tipo hidrológico para poder nosotros tener ese conocimiento que posiblemente no lo va a recoger el modelo, ¿no? Bueno, y la verdad que podemos hacer una combinación coordinada de modelos de tipo determinístico y estocásticos con el fin de poder hacer entonces una predicción o un cálculo más certero de lo que podría ser entonces las variables de salida de nuestros modelos. Como vemos a continuación, esta es una figura que recoge esos procesos hidrológicos. Vemos la lluvia y cómo una serie de procesos es capaz de disminuir esa cantidad de agua lluvia y a través del proceso de evaporación esta se devuelve a la atmósfera. Prácticamente la lluvia que llega, por decir algún término, se pierde, es decir, que muchos pues se van a través de este proceso y solamente una parte se considera como lluvia efectiva o precipitación efectiva, como lo vamos a ver nosotros en la clase. De esa precipitación efectiva es donde vamos a tener nosotros la escorrentía, pero también el agua de lluvia que se infiltra en algún momento pues hace parte del agua subterránea o del agua subsuperficial que también fluyen, hacia los canales y arroyos formando lo que va a ser la escorrentía. Es decir, estas figuras como ven ustedes las van a ver en diferentes tipos en cada libro pues tiene una representación de lo que son los diferentes tipos de procesos. La idea es que se familiaricen con lo que son los flujos, los procesos de entrada y de salida a los sistemas. Aquí vamos a ver una serie de fotografías y de notas sobre lo que es uno de de las problemáticas más grandes que hay en el mundo, que viene siendo la inundación y ver pues que este tipo de fenómenos no solamente está pasando acá en Latinoamérica, sino que también alrededor del mundo. En los últimos años hemos visto cómo en Brasil incluso repitió inundaciones en la misma zona. En China también tenemos pues estas imágenes que vimos recientemente el año pasado en Valencia, España, que a través de un fenómeno meteorológico que se sucede, pues hubo un incremento eh, muy grande de la precipitación, pero al mismo tiempo algunas series de cambios que hubo en la infraestructuras y terrenos de la zona, pues confluyeron para que tuvieran este tipo de problemáticas de inundación. Es decir, estas imágenes siempre se van a ir repitiendo muy a menudo, es lo que les dije en la clase de que se denominaba como el flujo repentino o flash flood, donde vamos a ver este tipo de situación que se sucede en el mundo. Pero también vamos a ver el otro lado crítico. Esto es lo que es la, la sequía. Y miramos entonces para la ciudad de Bogotá, quienes conocen, pues sabemos que hay bastante lluvia y por lo tanto nos cuesta pensar cómo en una ciudad donde hay tanta precipitación pues puede tener falta de agua. Pues realmente pues al conocer bien los procesos vamos a mirar que todo está conectado
y debido al alto consumo que tiene la ciudad y la poca precipitación que se registró en ciertas épocas del año, se llegó a este estado crítico de los embalses en la ciudad de Bogotá. Pues vamos a mirar soluciones que hay en el mundo. Esta es una solución en Japón para el manejo precisamente de esas inundaciones. Yo pensé que servía el sonido, parece que no. Pero estas son estructuras subterráneas que se han colocado por debajo de la, de la ciudad con el fin de almacenar el exceso de escorrentía, pues permitiendo que no les suceda que el agua, en vez de estar fluyendo por las calles e inundando edificaciones como lo ven ahí en esa simulación, pues el agua circula de manera subterránea, se almacena temporalmente en estos silos y luego en los silos y después viene y escurre de manera controlada hacia los cuerpos de agua existentes en la ciudad de Tokio, ¿no? Este es el tipo de infraestructura que en algún momento la mayoría de las ciudades tendrá que ir construyendo y como estamos viendo en la ciudad de Cartagena, eh, va a tener, ya se tiene en construcción lo que es en las obras de defensa costera, toda una infraestructura de drenaje que va a permitir entonces evacuar el agua a través de un Boscolver y unas estaciones de bombeo, ¿no? Entonces cada vez más vamos a vernos involucrados con tal de este tipo de infraestructura en nuestras ciudades, grandes infraestructuras en nuestras ciudades para evitar los problemas que ocasionan la inundación. Este es entonces un panorama que nosotros vemos muy a menudo todos los años. Esta imagen fotográfica se puede repetir eh, debido a que la ubicación misma que tienen nuestras poblaciones alrededor de nuestros cuerpos de agua. Hay una gráfica que me gusta mostrar, eh, es como para que vean la importancia que tienen los datos en hidrología. Esta muestra en el eje de las X los meses del año, en el eje de la Y la precipitación acumulada, quiere decir que si en enero llovió 10 milímetros, en febrero llovió 5, entonces suma 10 más 5, 15, y después si llovió en marzo otros 10, va sumando, es decir, que lo que está aquí es el resultado de la cantidad de lluvia que se va sumando alrededor del año. Cuando ya llega diciembre, pues obviamente no quiere decir que en diciembre llovió toda esta cantidad, sino que en el año se acumuló esta cantidad de lluvia hasta llegar al mes de diciembre. Y lo que vemos nosotros en la línea esta es el promedio de lo que se sucede durante unas mediciones que se hicieron desde 1981 hasta el 2021. Entonces, lo que vemos en rangos de color azul viene siendo eh, los percentiles, lo cual quiere decir cuál es lo mínimo de precipitación y lo máximo de precipitación. Y la línea negra que vemos acá, este dibujo o esta gráfica eh, eh, fue presentada por un famoso científico de nuestro país, en el cual muestra en esta línea continua negra el 2022 cómo la precipitación se venía acumulando y estaba en el máximo y que después del mes de septiembre prácticamente saltó. Es decir, que en el 2022 estaba muy por encima de los máximos que estaban perdón, registrados hasta ese momento. Entonces, quiere decir que para estos son registros de la precipitación de la cuenca del Magdalena. Quiere decir que para épocas de eh, octubre, noviembre, pues íbamos a tener problemas de, eh, de inundaciones en el Magdalena, ¿no? Y aquí se muestra espacialmente lo que vimos ahí en una sola curva, es decir, esta viene siendo la cuenca del, del río Magdalena y se está viendo entonces cuáles son las anomalías
de precipitación, valores que están por arriba o por debajo del valor promedio. Y aquí pues están las anomalías estandarizadas. Entonces nosotros, si hubiéramos colores más claros o incluso rojos intensos, estaríamos viendo que estaríamos por debajo del promedio, pero en esa época del 2022 se estaba mirando que al contrario estábamos por encima de los promedios que se habían registrado en la cuenca en toda la cuenca del río Magdalena. Y este es el resultado, ya mirando el caudal. Aquí está nuevamente en los meses del año. Aquí está el caudal medio mensual medido en el río Magdalena en la estación de Calamar. En la estación de Calamar se va registrando los valores de caudal. Uno mide el nivel del agua, pero a la larga nos interesa a través de ese nivel cuál es el caudal que está circulando. Entonces nuevamente aquí vemos los percentiles bajos de esa medición registrada durante el periodo de 1950 al 2021, y aquí están los caudales altos registrados, ¿no? Y aquí están el promedio de lo que ha sucedido en 1950 al 2021, y en la línea roja se ve entonces el 2022, y vemos cómo ya para el mes de junio, aproximadamente junio, julio, pues está sucediendo el máximo de caudales por fuera de lo que había sido registrado desde el año 1950. Este es el poder, por así decirlo, de tener datos e información, que con esos datos e información podemos nosotros predecir o cuáles van a ser los problemas que vamos a tener en nuestros recursos hídricos. Esto es eh, para mostrar una salida de campo que hicimos hace ya algunos años, en el cual los estudiantes de Sistema de Información Geográfico, no sé si hay algunos de ustedes acá, eh, se unieron con los estudiantes de hidrología y los estudiantes de saneamiento para ir a una comunidad y hacer unos estudios que tenían que ver con problemas de inundación o demanda de agua para temas agrícolas. Se hicieron mediciones in situ, encuestas, mapeos, etcétera, sobre la problemática y la búsqueda de soluciones más bien también de todo tipo, no solamente del tema hidrológico, sino del tema de saneamiento. Y también hubo la oportunidad de compartir un sancocho con la comunidad para hacer una jornada de- de descanso mientras se recogía la información, ¿no? Esto es para mostrar que vamos a integrar algunos proyectos. No son muchos los grupos, pero vamos a definir qué tipo de proyectos vamos a realizar en la clase de hidrología y con el fin de aplicar los conocimientos que vayamos a nosotros a tener, ¿no? Entonces, ahora sí, más bien ya podemos dar inicio a hidrología. ¿Qué es hidrología? La hidrología no es más que la ciencia natural que estudia el agua, pero no la estudia solamente por estudiar el agua, sino que nos interesa saber dónde está, es decir, su distribución, cuándo, es decir, su ocurrencia y por dónde circula el agua. Eso es lo que nos interesa a nosotros en la superficie del planeta Tierra, en la superficie terrestre. Nos interesa conocer sus propiedades físicas y químicas, y obviamente la relación que este tiene con el medio ambiente, incluyendo el ser humano, ¿no? Y es por eso cuando les mostré las imágenes anteriores, pues teníamos que mirar cómo era la demanda del agua en ese sector de esa población. Pero si miramos la repartición de la cantidad de agua que hay en el planeta Tierra, vemos que el amplio porcentaje está en los océanos. El 97% del agua está en el océano. Y apenas en la atmósfera hay un 0.001% de todo el agua está como agua atmosférica.
y en el agua superficial, es decir, en lagos y ríos es 0,02%. El suelo, si se fijan, tampoco es que sea muy alto, pero está el 0,58% del agua está almacenada en el suelo. Nosotros hemos dividido la materia en el medio, es decir, por dónde está circulando el agua. Es decir, el agua en el medio suelo, el agua en el medio atmosférico y el agua pues, en el medio superficial y subterráneo. Es importante, yo sé que quizás ustedes pues, han visto esto en sus clases de ecología, que es lo que es el ciclo hidrológico. ¿No? Nosotros lo vamos a mirar también de cerca, mirando los procesos que se suceden en cada uno de ellos y cuáles son sus ecuaciones, por así decirlo, o leyes que gobiernan cómo se da ese flujo entre los diferentes medios, ¿no? Pues todo parte, siempre partimos por el tema de precipitación, cuando el agua cae de las nubes hacia la Tierra y vemos entonces todos los diferentes fenómenos o procesos hidrológicos que les he descrito. En esa gráfica muy común es de nuestro IDEAN, del Estudio Nacional del Agua, pero yo quiero mostrarles una gráfica ya un poquito más completa porque además esta gráfica es bastante, tiene que ver con los procesos naturales, pero realmente lo que se sucede es que el ser humano interviene tanto en estos procesos que hay que incluirlo. Y eso es lo que ha hecho el Servicio Geológico de los Estados Unidos. Es decir, aquí se muestra un gráfico actualizado de lo que es el ciclo hidrológico desde que cae el agua lluvia y también pues existe el deshielo, eh, cómo el agua hay evapotranspiración, también hay evaporación directa, existen diferentes tipos de lagos, pantanos, cómo escurre el agua hacia arroyos, o existe la existencia de humedales, cómo se recargan los acuíferos. Aquí hay eh, el flujo del agua cuando cae sobre el terreno, pero que este terreno pues va alimentando el agua subterránea y cómo fluye el agua subterránea en todo el ciclo hidrológico hasta que puede llegar a ya sea a recargar una, eh, un río o arroyo o que también llegue hacia el océano, ¿no? Entonces todos estos fenómenos se registran y aquí vemos entonces cómo el ser humano a través de procesos de extracción, desviación de arroyos, etcétera, podrían o estamos nosotros interviniendo lo que es el proceso de, del ciclo hidrológico. Es decir, esta imagen es la más completa, quiero que la miren, la estudien, la analicen, porque muchas de nuestras preguntas que tenemos alrededor de la materia, pues se ve a través o se entiende a través de esta figura. Esta diapositiva está mostrando un proyecto en los cuales he participado. Es un proyecto en el cual se tenía que determinar la ubicación de un embalse y una presa. Y pues no existía mucha información meteorológica e hidrológica y se tuvo que hacer la instalación de este tipo de equipos de medición de precipitación, entre otras variables hidrológicas, y también la instalación, como lo vemos ahí, de equipos para hacer la medición de caudales. Vamos a estar mirando en nuestra curso cómo se hace este tipo de mediciones, para qué sirven, cómo podemos analizar los datos y la información que se desprende de estos equipos. En fin, nuestra clase, vamos a mirar pues el análisis de lo que es eh, de dónde se presenta el agua en las diferentes formas. Está la forma en cómo el agua sale de la atmósfera en forma de lluvia, nieve, y cómo pues llega a la atmósfera en forma de vapor de agua. Le denominamos eso como el agua atmosférica, pero ya desde aquí les digo que vamos a concentrarnos en el tema de la precipitación. La nieve pues
simplemente como por curiosidad la vamos a ver, que yo sé que algunos de ustedes van a terminar trabajando en algunos países en los cuales el tema de la nieve va a ser importante en el drenaje. Em, y el tema de vapor, o sea, la evaporación, la vamos a dejar para el final, para tener en cuenta la evaporación en los balances a una mayor escala, como lo estuvimos viendo anteriormente. Nos vamos a concentrar en el agua superficial, a pesar de que el porcentaje es muy pequeño, pero vemos la cantidad de problemas que representa el agua superficial, y ahí nos vamos a concentrar en la segunda parte de nuestro curso. Y finalmente veremos lo que es el agua subterránea. Y después que veamos el agua subterránea, regresamos nuevamente a la atmósfera para mirar el tema de la evapotranspiración. Esto nuevamente va a mostrar los diferentes porcentajes de agua que existen en el mundo, simplemente para mirar una parte importante que está aquí en esta columna. En esta columna vemos eh, el porcentaje de agua fresca que se concentra en su mayoría en los cascos polares, pero que también hay una gran cantidad de agua que está concentrada en el agua subterránea. De ahí es la importancia del tema del agua subterránea. Vamos a mirar lo que es la huella hídrica. Huella hídrica. ¿Cuánta agua crees que necesitas para disfrutar de una rica taza con café? ¿100? ¿125 mililitros? Para una taza con café se necesitan 140 litros de agua. Esto equivale a 7 garrafones. Todo lo que consumimos necesita agua para su fabricación. Cada producto tiene una huella hídrica, que es la cantidad de agua dulce que se necesitó para producir cierto producto. Para que el café llegue a tu mesa, primero tuvo que crecer el grano, y para eso se necesitó agua que pudo ser de lluvia o de riego. Y una vez cosechado, también se usó agua en el proceso de tostado, molido y empaquetado. Así que la huella hídrica de una taza con café es de 140 litros de agua. Pero, ¿cómo podemos calcular la huella hídrica de un producto? La fórmula es sumar el agua azul, agua verde y agua gris que necesitó un producto o servicio dentro de todo el proceso de elaboración. El agua azul la encontramos en ríos, lagos, acuíferos. Es el agua superficial y subterránea que extraemos de una cuenca. El agua verde es agua de lluvia que no se deposita en aguas subterráneas, pero sí se almacena temporalmente en el suelo superficial o en la vegetación. El agua gris es el agua dulce que se necesita para limpiar el agua que se contamina después del proceso de producción. Así que agua azul más verde más gris es igual a huella hídrica. Por eso, no solo debemos cuidar el agua que vemos al realizar nuestras actividades cotidianas, sino también lo que consumimos y cuánto consumimos. Deja huella, ayudando a reducirla. Para estimar la huella hídrica nuestra, podemos utilizar varias páginas web como la que estamos viendo en, en pantalla, y ustedes pueden estimar realmente cuál es el consumo de agua real, porque como lo vieron en el video, no solamente es el agua que tomamos o con la que nos bañamos, sino también todos aquellos usos que nosotros hacemos o consumos que nosotros hacemos que implican que para poder llegar a nuestros hogares o para nuestras actividades, pues hay un gasto de agua. Es decir, incluso nosotros, como en Colombia exportamos café, pues también estamos exportando una gran cantidad
de agua como lo vimos en el video. Entonces, en resumen, las huellas, los diferentes tipos de huellas, y esto lo vemos porque cuando vayan a mirar el Estudio Nacional del Agua, pues hablamos de la huella hídrica verde, que se refiere pues a la apropiación humana del agua que está almacenada en el suelo, es decir, que es el agua que utilizamos o que realmente tiene eh, origen en el proceso de los cultivos. La huella hídrica azul, pues ya sabemos a qué se refiere, a toda la apropiación que hacemos los seres humanos para el agua que está en los ríos, lagos, acuíferos. Y la gris, pues es el tema del agua que se necesita para asimilar o diluir alguna carga de contaminación. Como lo vimos, la suma de los tres nos dice cuántos metros cúbicos de agua nosotros estamos utilizando al año. Esta es una gráfica que muestra todos los consumos que hay en el mundo. No quiero señalar uno a uno, pero obviamente el de la estrella viene siendo nuestro país. Está pues prácticamente en el promedio de los consumos que hay. Esto es lo que se consume en metros cúbicos al año por persona. El promedio está alrededor de 1.385 metros cúbicos de agua que se consume al año por persona en el mundo, ¿no? Entonces hay países que consumen más, hay países que consumen mucho menos, debido también a las posibilidades que tienen en su oferta, pero también los que consumen más, a pesar de que no tengan mucha oferta, pues tienen bastante consumo de otros tipos de elementos que hacen que su huella hídrica sea mucho mayor, ¿no? Esto pues también lo vamos a mirar bajo el punto de vista, aunque tiene que ver mucho con la clase de acueducto, y es que el tema de la provisión de agua potable alrededor del mundo, como lo vemos aquí, déjenme poner el láser. Entonces aquí está Asia y África, que obviamente son de las que tienen bastante limitación en cuanto a la cantidad de personas que no tienen acceso óptimo para agua potable. Aquí lo vemos los porcentajes y la comparación en cuanto a lo que podemos ver nosotros en el mundo. Es decir, aquí podríamos mirar en porcentaje de personas que no tienen acceso a agua potable o a temas o esquemas de saneamiento. Es decir, que hay un desbalance en el cual nosotros tenemos zonas donde las cuales hay demanda, pero hay poca oferta de recursos hídricos, pero también entran en juego algunos variables de tipo sociales y económicos, ¿no? También, pues, como lo hemos visto, también hay que ver que en algunos momentos nosotros sufrimos de procesos de inundación, como también hay fenómenos de sequía alrededor de nuestro país. También podemos mirar en el cual podemos tener algunos productos de origen vegetal y animal, y cuántos litros de agua por cada kilogramo de este tipo de productos se producen y se gastan. Entonces, una de las cosas que podemos observar aquí es decir, si nosotros nos vamos a cuántos litros de agua se consumen por kilogramo de producto, vemos obviamente que el producto de la carne pues es el que más litros de agua consume por kilogramo de producto. Pero tenemos que mirar también obviamente que una cosa es proteína y otra es cualquier otro tipo de carbohidratos que se produce. Entonces uno podría ver cuántos litros por kilocalorías se consumen, cuántos litros por gramos de proteína se consumen, y podemos mirar entonces alternativas en las cuales consumen menos agua, pero que a la larga producen una cantidad de proteínas que son adecuadas para la alimentación, ¿no? Vamos a mirar este video sobre las propiedades del agua. Ya vamos a entrar un poco en lo que es la materia, pero yo sí creo que es importante que presten atención.
How come some insects are able to walk on the surface of a pond, but you quickly sink to the bottom when you try to walk on water? And why do lakes freeze from the top down in winter? In a word, the answer to all of these questions is polarity. Water is a simple molecule made up of one oxygen atom and two hydrogen atoms, but it is essential to life. In fact, water makes up approximately 60% of the adult human being's body weight. The polarity within those water molecules gives this common substance the properties that make it unique and life-sustaining. Polarity refers to the unequal sharing of electrons within a molecule. For water, the bonding between the oxygen atom and two hydrogen atoms within a single water molecule is like a tug of war between a big, strong football player and a cute little toddler. Oxygen is a larger atom with more protons in its nucleus than hydrogen. These positive charges are like a person's physical strength. They are able to attract the negatively charged electrons in the bond, just like a strong individual is able to overpower a weaker individual in a tug of war. So, oxygen is able to attract more than its fair share of electrons. Because hydrogen is smaller and has less strength, or fewer protons, it loses the tug of war and attracts fewer than its fair share of electrons. So the oxygen in water behaves as though it's negative, and the hydrogens behave as though they're positive. The bonds within a single water molecule are called polar covalent bonds. Covalent means that the electrons are shared. But, as we just learned, polar means that these electrons are not shared equally. In water, the oxygen acts negative, and the hydrogens act positive. Since negative and positive attract, that oxygen is attracted to the hydrogen atoms in neighboring water molecules. A special type of bond forms between water molecules known as a hydrogen bond. Hydrogen bonds don't just happen in water either. They can form between a water molecule and different substances that are polar or ionic. Water's ability to stick to itself is called cohesion, while water's ability to stick to other substances is called adhesion. Now, think back to the initial questions. First, why are some insects able to walk on water? Surface tension, due to hydrogen bonding, creates a thin film on the surface of water that gives enough resistance for super light insects to walk on. You can't walk on it because the hydrogen bonds aren't strong enough to hold you up. Why does ice float on top of liquid water? For most other substances, the solid state is more dense than the liquid state. But that is not the case for water. Hydrogen bonds keep water molecules farther apart in frozen water than in liquid water. The farther apart the molecules are, the less dense that solid is. So ice is about 9% less dense than water, which means it floats on the top. That's why lakes freeze from the top down and aquatic life is able to survive through a cold winter every year. It is the polarity of the water molecule and the resulting hydrogen bonding that account for water's unique properties. So, the reason that water is so special, from inside your cells to the world's oceans, is simply because it is a polar molecule. Como vimos, esa no es la única propiedad que tiene el agua, pues también hay una de la cual vamos a hablar bastante y la vamos a mencionar varias veces en clase, que tiene que ver con la presión de vapor. En este caso vemos en la gráfica, nuevamente aquí se representa lo que es la presión de vapor. Va a explicar, realmente tenemos un recipiente cerrado en el cual tenemos líquido, en este caso agua obviamente, y la presión de vapor inicia con cero, es decir, que no hay moléculas de agua en la parte atmosférica. Por cuestiones pues, que vamos a explicar cuando hablemos de evaporación, de cinética, vamos a tener entonces una serie de moléculas de agua que van a irse acumulando en el espacio de donde está el aire. Pero va a llegar un momento en que la cantidad de moléculas que puede sostenerse en la parte atmosférica pues llega a su máximo, es decir, que hay un equilibrio dinámico entre las moléculas que están en la parte de aire y las que están en el líquido. Y entonces estas moléculas del aire pues ejercen una presión sobre el recipiente, que es la que nosotros denominamos como la presión del vapor de agua. Entonces, iniciando con cero, pues llegamos hasta una presión de equilibrio. Esa presión de equilibrio es la que nosotros vamos a conocer como
la presión de vapor, que va a indicar cuál es la medida de volatilidad de una sustancia, en este caso del agua, de pasar del estado líquido o sólido a un estado gaseoso. Aquí vemos una gráfica donde está la temperatura del agua y cuál es la presión de vapor. Entonces, dependiendo de la temperatura, vamos a tener también cuál es la, la presión de vapor que se alcanza. Eso lo vamos a mirar a través de una ecuación y vamos a mirar por qué es la importancia del tema de esta característica del agua, que es la presión de vapor en términos de la precipitación y en términos también, obviamente, de lo que es la evaporación. Aquí hay, y lo van a tener ustedes en sus eh, libros de fórmulas, cuáles son la variación de las propiedades físicas del agua en cuanto a la temperatura y su densidad, del peso específico, la viscosidad dinámica, la viscosidad cinemática, y aquí está el valor de la presión de vapor con respecto a la temperatura, con las unidades correspondientes al el sistema internacional. Pues vemos entonces que la densidad la podemos ir asumiendo como si fuera 1000 kilogramos por metro cúbico, pero vayamos viendo de que el valor es cercano a 996, 997 kilogramos metros cúbicos en las temperaturas que nosotros estamos trabajando muy cercanos a nuestro territorio. Este también es un diagrama importante que muestra las fases de las condiciones que vamos a encontrar el agua dependiendo de la temperatura. Aquí en este eje vemos temperatura, en este eje vemos presión, y dependiendo del encuentro que tengamos de temperatura y presión, pues vamos a encontrar que el agua va a estar como un elemento sólido, hielo, o como líquido, agua, o como vapor, ¿no? Y esas líneas o esas curvas delimitan dónde ocurre el cambio de fase, ¿no? Es decir, la zona sólida o de hielo, pues ocurre a baja temperatura, a cualquier presión relativamente alta. La zona líquida, que sería esta zona de acá, pues intermedia entre la fusión y la ebullición. Vemos entonces que a bajas presiones nosotros también podemos tener paso del agua líquido a vapor. Y la zona de gas, que es todo esto, pues el vapor, sucede pues a alta temperatura o a baja presión atmosférica, ¿no? Las líneas de equilibrio son las fronteras, o sea, las líneas donde se ocurren los cambios de fase. Está la curva de fusión, que es la de sólido, líquido, que muestra que la presión puede fundir o solidificar el agua. Lo vemos que es ligeramente inclinada hacia la izquierda, que es característica pues, del agua. Significa que al aumentar la presión, el punto de fusión disminuye, por eso el hielo se derrite a baja presión, como cuando se patina sobre el hielo. La curva de vaporización, que es la zona de líquido-gas, muestra que la temperatura de ebullición a distintas presiones, a presión atmosférica, el agua hierve a lo que sabemos a 100 grados centígrados, pero al bajar la presión, el punto de ebullición puede descender, ¿no? De que en el Everest, por ejemplo, que hay poca presión, pues vamos a tener que el agua puede hervir a los 70 grados centígrados, ¿no? Habrá que buscar, pero se evapora a menos temperatura, obviamente. La curva de sublimación, donde está la frontera sólida con el gas, delimita el paso directo, es decir, que también tenemos paso directo del hielo a vapor, y que a bajas presiones el agua no pasa por fase líquida. Es decir, ahí pues conocemos el fenómeno de la formación de escarcha. Y hay un punto donde se sucede, que se conoce como el punto triple, donde están las tres curvas, donde está el sólido, líquido y gas, y ocurre a una temperatura
súper baja a los 0.01 grados centígrados y a los aproximadamente 0.006 atmósferas, donde coexisten de manera simultánea las tres fases en equilibrio, ¿no? Entonces, es un punto que se conoce con esa posibilidad. También tenemos un punto crítico al final de esta curva que ocurre a la temperatura de 374 grados centígrados y a una presión de 218. Más allá de esos puntos, pues no hay distinción entre lo que es líquido y vapor, y ahí pues vamos a tener lo que se conoce como un fluido supercrítico, ¿no? Y esto pues es utilizado en procesos industriales donde ya el flujo o el agua pues no se comporta como lo que nosotros conocemos, ¿no? Entonces, lo que manejamos nosotros son puntos normales, o sea, donde hay fusión normal, la ebullición normal del agua, ¿no? Y esta gráfica pues resume, aquí la tenemos en color, aquí la tenemos más de forma esquemática de los diferentes tipos de fases que existen. Entonces vamos a mirar en la hidrología cuando el agua pasa de vapor a líquido, de líquido a vapor, de sólido a líquido, de líquido a sólido, y obviamente también cuando lo veremos en el tema de evaporación de líquido a vapor. Esto es para mostrar ya como manera de resumen que el manejo del agua no ha sido simplemente de algo, por decirlo, moderno. Hay un contexto histórico y geográfico a través de los indígenas zenúes que habitaron en el valle del Sinú y San Jorge, en zonas aledañas a los ríos Cauca y Magdalena. Esas imágenes satelitales pues muestran la influencia de esa cultura que floreció pues antes de la llegada de los españoles. Ellos pues poblaron estas zonas inundables y anegadizas, pues en clima como nosotros lo conocemos, pues aprovecharon las frecuentes crecidas de los ríos y ellos se obligaron pues a adaptar a hacer estas soluciones hidráulicas que en este momento pues consideramos que son bastante ingeniosas, es decir, podemos decir que es la ingeniería del agua Zenú. La red hidráulica de estos pues se considera uno de los sistemas de drenaje y de control hídrico más grandes del mundo precolombino, ¿no? Y ellos excavaron miles de kilómetros de canales que desviaban el agua y la almacenaban también de manera temporal. Eso permitía drenar el exceso de agua lluvia y conservaban las zonas con humedad pues, cuando llegaban las épocas secas. Y estos canales pues tenían unos trazados, como lo vemos ahí, bastante rectilíneos y con conexiones transversales como una especie de cuadrícula, pero lo más interesante es que se hacían como unas zonas elevadas, como unas plataformas de tierra elevadas que eran construidas entre cada uno de estos canales y ahí era donde se hacían los cultivos para que estuvieran a salvo de las inundaciones, ¿no? Pues eso también ayudaba a reducir la salinidad y distribuía, pues mejoraba el tema de la fertilización al permitir pues la sedimentación, pues los sedimentos que llegan vienen con una serie de nutrientes que ayudan a conservar la vegetación de la zona, ¿no? Y inclusive estos reservorios o estanques también podían ser depósitos de agua y lugares de pesca, ¿no? Es decir, que eran sitios que además de ser refugio temporal de inundaciones, pues también tenían esa función. Esto es un mosaico, por así decirlo, de lo que es un manejo sostenible entre la agricultura y la hidráulica. De todas maneras, este tipo de información ustedes la pueden conseguir aquí mismo en la ciudad de Cartagena, en el Museo del Oro, al cual van a estar invitados para que vayan y aprecien lo que es la cultura zenú. Hay un video muy interesante sobre cómo hicieron ellos para hacer el aprovechamiento integral del agua, la reducción de los riesgos de inundación y cómo esto pudo estar de la mano de la soberanía alimentaria. Y esto es para mostrar que lo que se sucede en nuestros días,
Ahí vemos lo que es el puente viejo y nuevo de Gambote. Para aquellos que de pronto no recuerden, en la época del 2010, 2011, pues ocurrió el fenómeno de la ola invernal en Colombia y la infraestructura del puente de Gambote antiguo pues sufrió casi un colapso debido a la gran cantidad de agua que circuló e hizo la erosión del cauce, lo cual llevó a la inestabilidad del puente y a la posible caída del mismo. Entonces se actuó de manera inmediata en el gobierno dando la posibilidad de que se construyera un nuevo puente con mayor profundidad en su cimentación y obviamente amplitud en su luz para evitar problemas futuros. Eso pues fue a través de un estudio hidrológico que se hizo en mirar lo que es el periodo de retorno, que eso lo vamos a mirar con más detalle en la clase. Quiere decir que las nuevas lluvias que se registran, las nuevas precipitaciones que se registran, nos dan a conocer cuál es, de aproximar con mayor certeza, cuál es la probabilidad que se sucedan estos caudales en exceso. Entonces, lo que está mostrando esta curva es el periodo de retorno, es decir, las lluvias que se podían presentar con una periodicidad de 20, 40, 60, perdón, caudales y los niveles de inundación que se presentan. Esta curva azul representa lo que con los datos que se estaban registrando antes de el fenómeno de la de la ola invernal y la línea roja pues ya registrando los datos entonces quiere decir que para un mismo periodo de retorno con menos datos nos daba menos nivel de inundación y con mayores datos, adquiriendo los datos que están cercanos a la ola invernal y a otros fenómenos como cambio climático, pues vamos a tener niveles más altos de inundación. Esto quiere decir que a medida que nos vamos acercando al conocimiento, esto estamos hablando del 2011, 2012, ¿no? O sea que ya ahorita tenemos más conocimiento de lo que está sucediendo con las precipitaciones y el cambio climático y las metodologías que se necesitan para poder hacer predicciones mucho más certeras. Y esto también, pues no solamente todo es cambio climático, sino que algunas decisiones que se toman alrededor de la infraestructura puede ocasionar este tipo de problemática. Es decir, que si un caudal que pasaba por esta vía, como lo estamos viendo, lo estoy señalando ahí, eh, está diseñado o esa infraestructura para un cierto caudal, pero los cambios que nosotros hacemos y alteramos la cuenca, lo que hace es que se aumenta ese caudal de diseño, se cambian las condiciones de la cuenca y es decir que vamos a tener mayor caudal llegando en menos tiempo a esa zona. Puede ocurrir que la infraestructura previamente diseñada pueda fracasar, ¿no? Y como vemos ahí, el bus culvert fue prácticamente arrancado, por así decirlo, de la carretera, ocasionando entonces la interrupción del tráfico vehicular con los costos que eso conlleva. Igual sucede, esas fotos fueron tomadas perdón, fueron tomadas de, de Colombia y la anterior pues era de Canadá, pues el mismo fenómeno, es decir, no se tuvo en cuenta el crecimiento de la ciudad. Ya después vamos a conversar acerca de los diferentes proyectos finales. Estamos esperando conocer cuál es el número de estudiantes inscritos y tomar la determinación al respecto. Muchas gracias.